Dios les bendiga, amados hermanos, en este día precioso que Dios nos regala. Es una bendición una vez más poder llegar a ustedes a través de la internet para llevarle una palabra de bendición y de fortaleza para su vida. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de la sal. Sí, la sal es la que usted usa para cocinar. La Biblia nos habla que tiene un gran significado en todo sentido referente al pueblo de Dios, a la santificación de Dios y a los pactos con Dios. La sal se usa para muchas cosas y de pronto, pensando en qué es la sal es un compuesto químico que tiene sodio y cloro, eso de la sal, sodio y cloro. Tienen beneficios muy grandes sobre el cuerpo humano y entonces quiero tratar de desglosar sobre esto para después terminar con un análisis interesante de Mateo capítulo 5, verso 13. Dice entre los beneficios que mantiene la sal sobre el ser humano es que mantiene el ritmo cardíaco del corazón bien. Entonces, mira la sal, qué interesante. Te ayuda con problemas de corazón. La sal también previene los calambres del cuerpo. Cuando tienes muchos calambres es porque hay falta de sal en ti. Entre las otras causas que tiene también es que quita la osteoporosis. Si tienes problemas de huesos, pequeñas cantidades de sal te van a ayudar con eso. Otro de los beneficios de la sal en la salud es que la sal te quita el insomnio. Si no puedes dormir de noche, una pequeña cantidad de sal te va a ayudar a dormir. Y también regula el azúcar. Cualquiera diría, bueno, pero qué bueno esto también, pero también tiene sus problemas. Si consumes mucha sal, vas a tener problemas de hipertensión y es un problema. O sea, la sal tienes que consumirla en pequeñas dosis para que te dé todas esas bendiciones. ¿Por qué queremos hablar acerca de esto? Porque quiero hablarte sobre la sal. Espiritualmente hablando e históricamente hablando, la sal tiene muchos beneficios y es usada a través de los siglos. Se habla que del 2900 antes de Cristo ya los chinos usaban la sal para sazonar sus comidas. Imagínate entonces cuán viejo es esta bendición de la sal sobre la raza humana. Pero Israel, en la religión judía, en el pueblo de Dios, encontramos que la sal tiene otras connotaciones, hay connotaciones espirituales. Israel lo utilizó en cuanto a lo que tenía que ver con las ofrendas de la carne del holocausto. Y los judíos agarraban la sal para el sacrificio del Señor y la salaban bien. Si bien es cierto, entre las cosas buenas que tiene la sal cuando le echamos a la carne es que la carne no se va a podrir. La sal va a sacarle toda el agua que tiene la carne y la vas a secada al sol. Esa carne te va a durar todo lo que pueda, todo lo que tú quieras que dure. Entonces Dios, conociendo eso, nos da a nosotros algo interesantísimo en el libro del Antiguo Testamento. En Levíticos capítulo 13, capítulo 2, versículo 13, Dios le habla a Israel y le dice: sazonarás con toda sal, con la sal, toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, y toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Imagínate qué tremendo. ¿Qué es lo que representa la sal y por qué Dios la mete en este asunto de la religión, en este asunto de los sacrificios, las ofrendas? Dios le dice al pueblo y a los sacerdotes: de todo lo que traigan de ofrenda la van a salar. Y será pacto conmigo, ofrenda de pacto. En toda ofrenda que traigas, la ofrecerás con sal. La sal representa muchas cosas espiritualmente hablando, pero lo interesante de todo esto es que los pactos que Dios
Hace en el Antiguo Testamento eran pactos que considerados con sal, se hacían con sal. Dice Dios, todo lo que traigas para mí lo vas a salar, todo lo vas a traer con sal, toda ofrenda la vas a traer con sal. La pregunta es, ¿por qué y qué representa la sal? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Cristo hablando en Mateo capítulo 5 sobre lo que representa la sal. Y más allá de eso, regresando al Antiguo Testamento, encontramos que los sacerdotes no solamente traían la sal para purificar la carne, sino también la sal representaba santificación y perpetua bendición para el pueblo de Israel. La sal espiritualmente tiene una representación espiritual sumamente importante. Por eso yo quiero leerte lo que representaba la sal. La sal representaba pertenencia. La sal representaba lealtad. La sal representaba utilidad. La sal representaba durabilidad. La sal representaba fidelidad. La sal representaba valor y pureza. Imagínate todos estos 6 beneficios espirituales, estos 6 valores de lo que es la sal y cómo y por qué Dios la escoge con esa condición. El Señor le dice al pueblo, no me traerán ni una sola ofrenda que no sea pasada por sal. ¿Qué quería decir esto? No quiero que lo que me traigas a mí esté contaminado por muerte o descomposición. Entonces encontramos algo importante. En Ezequiel capítulo 23, versículo 43, versículo 24, los sacerdotes ponían sal sobre todo holocausto antes de ser preparado al Señor. Y en Números, yéndonos más atrás, en el capítulo 18 de Números, en el capítulo 18, verso 19, mira qué tremendo habla el Señor de la sal y vamos a leer el verso. Dice 18-19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto, oiga esto, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces encontramos que Dios hacía pactos de sal con el pueblo. Dios pactó la comida de los sacerdotes como pacto de sal. Él representaba perpetuidad. Entonces nos vamos a encontrar qué interesante es cómo el Señor trata con su pueblo para enseñarle el valor o el beneficio de pactar con la sal. La sal no solamente era parte de la liturgia del sacerdote, la sal también era parte de pacto sagrado eterno con Dios. Y es importantísimo entender que cuando el pueblo de Israel pactaba con Dios, Dios le estaba diciendo, yo soy el que va a hacer un pacto contigo, yo me voy a mezclar contigo, yo voy a estar siempre contigo, yo voy a purificarte, yo voy a bendecirte, yo voy a darte pertenencia de hijo, yo voy a ser leal contigo, yo voy a darte utilidades de todo, voy a dar durabilidad a todo lo que tú toques para alimentación, voy a estar en fidelidad y voy a darte valor y pureza. Ese es Dios. Por eso el Señor habla y dice, yo voy a hacer pacto de sal perpetuo con este pueblo. Y se hizo una tradición y se hizo parte incluso de los negocios del pueblo de Israel. Cuando un judío iba a hacer un pacto con alguien, iba a hacer un negocio, se dice en la historia que lo que traían los dos ancianos, las dos personas que iban a hacer el pacto, traían una pequeña bolsita cada una con sal. La sal era sumamente preciada y cara en la antigüedad. Ellos traían sal y haciendo el pacto, tomaban un puño cada uno de su saco y lo revolvían los dos. Imagínate eso. ¿Cómo sacar la sal del uno del otro? ¿Cómo saber cuál sal le tocaba a otro? La sal se mezclaba y eso representaba un pacto que no podía cortarse, que no podía desligarse, que no podía quitarse, porque era un pacto perpetuo. Y fue lo que Dios hizo con Israel. Dios le dice, hago pacto de sal con ustedes y ustedes pactarán conmigo todo lo que me traigan como ofrendas, todo lo que me traigan como beneficio, todo lo que traigan como ofrenda delante de mí. Ni una sola de ellas
llegará a mí sin ser pactada con sal. Entonces encontramos qué importante es para Dios un pacto de sal. La pregunta es, ¿puede la iglesia de hoy hacer pacto de sal con Dios? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos y que es inmutable. Cuando usted y yo pactamos con Dios, es importante entender que más allá de lo que el Antiguo Testamento nos daba como tradición o ley, nosotros hoy día en el nuevo pacto podemos también pactar con Dios. Todo lo que era ofrendas, todo lo que era dinero, todo lo que se traía a Dios era pacteado. Representaba la sal, cobertura de Dios, cobertura del Dios perpetuo, cobertura, la bendición del Dios eterno sobre ellos. Eso representaba la sal en cada pacto que se hiciera, en cada ofrenda que se hiciera. Cuando nosotros hacemos un acto profético y traemos nuestra ofrenda al Señor y nuestro dinero al Señor y ponemos sobre ellos pacto de sal, como el Señor le enseñó al pueblo de Israel, nosotros estaremos alcanzando muchas bendiciones de parte del Señor. Entonces nos vamos a encontrar, amados hermanos, que todo estatuto perpetuo que el Señor dijo a Israel sería hecho con pacto de sal, porque Dios estaría para decirle, yo estaré para darles a ustedes todo lo que yo les prometí. Y si te pones a ver, qué interesante que el ser humano está compuesto por salinidad también. Nosotros somos agua, pero también cuando usted suda, sus electrolitos, todo esto, la sal sale de su cuerpo. Nosotros somos parte de Dios. Y me llama la atención cuando el Señor le dijo a Adán cuando pecó, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y si tú ves, tu sudor es salado. Por eso vas a encontrar que el Señor habla de la sal como pacto de bendición y nosotros mismos somos gente que lleva la sal de Dios en la tierra. En el Antiguo Testamento encontramos al profeta liberando una tierra que estaba enferma, que estaba dañada, que no daba productividad de nada, aguas insalubres. El profeta llegó, lanzó sal, sanó la tierra con sal y nunca más volvieron a tener problemas con esa agua. La sal tiene un significado espiritual sumamente importante. En efectos de salud y limpieza, era usada también como un desinfectante. La sal la usaban en el Antiguo también, en el Antiguo Testamento, para que cuando un niño naciera del vientre de su madre, inmediatamente lo limpiaban con sal. Eso representaba que limpiaba, quitaba todas las impurezas de su cuerpo y también representaba la presencia de Dios sobre ese niño recién nacido. Vale la pena analizar en esto y vale la pena también ver hasta dónde podemos nosotros hacerlo si el Dios que vivimos y al que servimos es un Dios que no cambia, que no tiene sentido de variación. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, aún en efectos, para efectos espirituales. Cuando hay brujería, se utiliza la sal y los mismos demonios saben de qué estamos hablando. Entonces, el poder que tiene la sal, la representación que tiene la sal, es algo sumamente importante. Creo que la Iglesia del Señor en este último tiempo debiéramos de poner más atención a todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Ahora yo quiero decirte que en el plan del Señor está bendecirte en todos tus caminos, espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, en todos tus caminos Dios te prosperará, Dios te bendecirá cuando tengas en tu casa, cuando hagas pacto de sal con Dios. Dios vendrá para bendecirte en todo. Espero en Dios que esta pequeña enseñanza te traiga bendición y esperamos seguir el tema sobre la sal el próximo culto.